Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de SEO post-apocalíptico donde vamos a ver cómo indica la pantalla de dónde vamos a obtener información para que nuestro foro sea absolutamente automatizado por ChatGPT, pero no generando alucinaciones odiosas en el camino. ¿Qué es esto de las alucinaciones? Bueno, ChatGPT muchas veces cuando escribimos y pedimos que nos haga algún documento, algún informe, lo que sea, se inventa cualquier tontería que no es verdad. Y eso la inteligencia artificial lo comete a cada rato y se le llama alucinación. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar información que existe para decirle, en base a esta información que sabemos que es verdad, generame este otro contenido. Y eso lo que hace es limpiar de alucinaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer en el foro automáticamente? Bueno, tenemos varias formas. ¿De dónde vamos a obtener información? Primero y principal, obviamente, como ya se sabe, vamos a utilizar ChatGPT con un prompt para generar preguntas. Recuerden que nuestro foro tiene que ver con cuestiones relacionadas con la DMV de Estados Unidos, es decir, por ejemplo, a lo mejor un usuario pregunta, che, tengo que hacer la licencia de conducir y no sé bien qué papeles tengo que llevar, y otro le responde, bueno, tiene que llevar esto, lo otro, tal, 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 tal. Toda esa información queremos que ChatGPT la genere, pero no dejándole rienda suelta, porque él comete alucinaciones. Y eso no queremos. Nosotros queremos que el contenido sea de calidad y que pase como si fuese contenido humano dentro de todo dentro de toda lo que la tecnología permite hoy. Entonces lo que vamos a hacer es obtener la información de diferentes fuentes. En primer lugar, vamos a utilizar 4 fuentes distintas. Vamos a utilizar datos que ya tenemos en la base de datos. Recuerden que estoy haciendo este foro con esta temática porque ya tengo desarrollado webs que hablan del tema. Entonces, por ejemplo, tengo una base de datos que tiene todas las oficinas de la DMV con su horario de apertura, y también tengo por cada estado y condado qué tipo de trámites hay que realizar para hacer appointments online, es decir, sacar turno o cita de forma online. Eso yo ya lo tengo, entonces lo voy a utilizar. Cuando alguien pregunte sobre eso, yo le muestro, va a ser parte del prompt de ChatGPT, le muestro la información que yo tengo en mi base de datos. Después vamos a tener textos generales para toda la web, tipo hay algunas categorías en concreto, cuestiones en concreto, que hay un texto en general donde ya te suple todo Estados Unidos, porque es siempre igual. Y después vamos a tener textos por estados, porque hay muchas otras categorías que no, que tenés que tener un texto para cada estado de Estados Unidos. Y además, después, sí vamos a utilizar ChatGPT para algunas de estas categorías. Es decir, vamos a aventurarnos y a ver, porque si él llega a generar algún tipo de alucinación, en ese caso, en esos casos en concreto, en esas preguntas muy concretas, se le puede achacar a las alucinaciones que los humanos tenemos. Es decir, los errores que cualquier humano puede tener. Entonces, en ese caso, si se equivoca, bueno, se equivocó la persona que escribió esa respuesta. Tampoco somos tan fiables, ¿no? Pregúntenselo a Google, que con lo último que estuve haciendo estas semanas, incluso hasta hubo, no sé, contestaciones automatizadas por ellos de cuántas rocas hay que comer por día, cuántas rocas es sano comer por día. Vamos a dejar eso de lado, después hablamos del tema otro día en otro video, porque es un tema muy interesante, pero bueno, dejamos de lado y seguimos. ¿Qué ocurre? Que los textos que vamos a generar, los textos generales y los textos por estados, lo que vamos a hacer, y lo voy a explicar mucho mejor a continuación, es para muchísima facilidad del script que genera preguntas, va a tener ya asociado 4 valores booleanos que pueden ser true o false para estas cuestiones en concreto. Si nuestro texto, el texto que nosotros obtenemos de internet, que vamos a copiar y pegar, tiene información sobre algún servicio online, por ejemplo, vamos a suponer que estamos sacando un texto sobre cómo renovar la driver's license. Si ese texto habla sobre cómo hacerlo de forma online, le ponemos un true a servicio online. Si ese texto incluye precios, tarifas, cuánto vale hacer eso, le ponemos un true a precios. Si ese texto incluye las clases de licencia de CDL, que eso ya es muy concreto, pero bueno, es para las licencias comerciales, también le vamos a poner un true.
Si no, un false, como viene por defecto. Y si ese texto incluye información sobre cómo manipular materiales peligrosos, también le vamos a poner un bool, un true y un false. Y ahora voy a explicar por qué. Esto va a ser una forma muy sencilla de que nosotros podamos determinar con una consulta de MySQL, por ejemplo, si existe un texto que tenga información sobre precios de driver's license. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un texto de Alaska sobre driver's license que no incluye precio porque no lo encontramos en internet, lo buscamos pero no lo encontramos, directamente esa categoría que vendría a ser una subcategoría de sobre precios nunca se va a preguntar sobre ello. Así, de esa forma, no vamos a tener alucinaciones por ese lado. Entonces, vamos a verlo. Cuando nosotros generamos un texto, ya sea un texto general o texto por estado, lo vamos a pasar a ese texto, que es un texto así largo y feo, que no tiene ninguna puntuación, nada, todo seguido. Sobre todo para hacerlo lo más sencillo posible, para copiar y pegar. Después lo vamos a pasar por el chat GPT para que nos lo resuma con los puntos clave y tal, para después, cuando hagamos el prompt, ese texto resumido genere un prompt más barato. Es decir, que gaste menos tokens de lo que gastaría el texto general, porque a lo mejor es un texto muy largo, etc. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño proceso para dejarlo bonito y lindo y preparado para hacer prompts. Seguimos. ¿Qué preguntas se van a priorizar cuando generemos preguntas? Bueno, la fórmula para armar preguntas va a ser la siguiente. Vamos a elegir una categoría en base a un score y vamos a elegir un estado en base al score, a un score. ¿Qué es el score? El score, nosotros lo que vamos a hacer es asociarle un número, un valor numérico, a las categorías y a los estados. De esa forma, el valor mayor, el estado o la categoría que tenga mayor score, va a ser priorizada a la hora de seleccionar una aleatoriamente. Es como que le metes más fichas a una que a otra. Y ese score va a estar asociado a una investigación que vamos a hacer, o que ya hice yo en particular, en Href. Porque esto tiene que ver absolutamente todo con SEO. El estado del cual más búsquedas haya en Internet va a tener mayor score. Y la categoría de la cual más búsquedas haya en Internet también va a tener mayor score. De forma tal que se puede presuponer que cuando el sistema genere una pregunta, va a elegir una categoría o va a tener más probabilidad de elegir una categoría que se busque más y un estado que se busque más. Entonces lo podemos ver en el siguiente punto. Para que me voy a mover un poquito. No, amigo, no. Eso está todo mal. Listo, perfecto. Bueno, entonces miren, tenemos appointments. Es lo que más se busca de todo este sistema. Fíjense que appointments online se busca, le puse un score de 70, las horas de las citas se buscan 100, los teléfonos se buscan 80, pero fíjense que muy contrario, información sobre fotos de la driver license no se busca nada, entonces tiene un 1. Entonces esto va a tirar como una bolilla y va a seleccionar priorizando los que más score tengan. Entonces va a salir más hours appointment que, por ejemplo, ID card en Identification Card. Entonces, nuestra pregunta, empecemos por el lado de que nuestra pregunta va a estar más, en teoría, más asociada a temas que se buscan más que a temas que se buscan menos, ¿sí? Y eso también con el listado de estados. Por ejemplo, Florida es top y a lo mejor, no sé, Wyoming está en el fondo. Sobre todo también por el tema poblacional, ¿no? Pero bueno, eso no lo tengo acá en este documento. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso, por decirlo así, de generar una pregunta? En primer lugar, se asigna una categoría, en base a esto que hablamos recién. Se asigna un estado, en base a lo que hablamos también recién. Se asigna o se crea a un usuario. Si no tenemos usuario para ese estado, se crearía uno. O se asigna uno que ya existe. Incluso si ya existe, se podría crear uno para que haya más dinamismo, haya nuevos usuarios, tal. Y se vaya moviendo un poco el tema. Y se ejecuta el prompt.
El prompt lo que va a tener es básicamente un poco todo lo que hablamos y ahora lo vamos a ver a continuación. Lo que no voy a hablar ahora es todo lo que vendría a ser el carácter de los usuarios, porque voy a volver un paso atrás. Cuando hablamos de crear usuarios, si ustedes lo quieren ver muy en profundidad, porque tengo videos hechos sobre eso, yo ya he subido antes videos sobre todo el script de cómo generamos usuarios automatizados en el foro. Y cada usuario, si ven ese video, se van a dar cuenta que cada usuario tiene un carácter, una prosa, una forma de escribir, una raza, una edad. Entonces todo eso va a estar cargado en el prompt. El prompt va a tener esa información de, teniendo en cuenta que eres un usuario de raza negra de 34 años, con un carácter fuerte, con una prosa, no sé si la voy a decir con una prosa, pero que no sabe escribir muy bien, a lo mejor se le puede decir. Escríbeme una pregunta para un foro en base a esta información, y se le envía la información. Entonces, obviamente, el resultado final va a ser mucho más fluido, mucho más variado que simplemente decirle, escribe una pregunta para un foro. ¿Entienden? Entonces, por eso es muy importante la asignación de usuarios. Entonces, se ejecuta ese prompt y ya obtendríamos la respuesta. Tengan en cuenta que, la pregunta. Tengan en cuenta que la pregunta no solo es un texto. Lo que va a tener la pregunta, una página de la web va a ser una pregunta. Entonces, hay que tener en cuenta que la estructura va a ser que una pregunta va a tener un título, que no se lo vamos a pedir a ChatGPT, lo vamos a generar nosotros basados en la categoría, en el estado, en el condado en el cual se ha seleccionado. Va a estar bien armado, muy, muy, muy optimizado para SEO. Entonces va a tener un título, una description, un H1 y la pregunta en sí. ¿Sí? Entonces va a tener esos 4 valores que van a estar 100% direccionados a SEO, para que esa pregunta se busque, mejor dicho, se encuentre cuando alguien busque en Google algo similar a esa pregunta. Entonces, volviendo y teniendo en cuenta que estos textos, el texto general y el texto por estado, tiene estos booleanos que nos permitan buscar rápido si ese texto incluye información sobre servicio online, sobre precios, sobre clases de licencia o sobre materiales peligrosos, lo que hice yo fue un listado de, nuevamente, y me voy a mover otra vez, todas las categorías, aquí están alrededor, todas las categorías del sistema, y cada una va a tener un tratamiento diferente a la hora de generar el prompt. Entonces tenemos, por ejemplo, todo el sistema de appointments que lo va a sacar de la ABD que ya tenemos, el sistema de servicios online. Por ejemplo, imagínense que toca que un usuario va a preguntar sobre algo relacionado a la driver's license, a cómo hacer la driver's license de forma online. ¿Cómo se asigna el estado? No se asigna directamente el estado sin más. Lo que hace es buscar. Esperen que tengo que apretar sin querer acá. Ahí está. Lo que hace es buscar en los textos que tenemos el que tenga servicio online true para el texto de, en este caso, hablamos de driver's license, para el texto de driver's license, que sería este texto. Entonces, vamos a suponer que encuentra Wisconsin, que Wisconsin tiene es un booleano en true, es decir, el texto contiene información sobre servicio online de driver's license. Listo, entonces utilizamos ese texto. Sabemos que podemos estar 100% seguros de que ahí hay información fidedigna, entonces le podemos decir, chat, teniendo en cuenta las características de tu usuario y este texto que tenemos, hazme una pregunta sobre servicios online de driver's license, y entonces él te va a dar la pregunta en base a lo que haya en el texto. Entonces, si el texto habla y dice algo que podría ser tranquilamente, que online se puede hacer solo los primeros 30 días desde que perdiste la licencia. El chat te va a hacer una pregunta y te va a decir, ¿a cuántos días se puede hacer la licencia? Por eso es muy interesante, porque lo estamos redireccionando con textos ya. Ya tenemos textos que hablan del tema
y ya lo estamos redireccionando hacia donde queremos ir, que no es lo mismo que preguntarle directamente a ChatGPT. ¿Me haces una pregunta sobre la licencia perdida, cómo gestionarlo online? Te va a responder, ni siquiera va a ser una alucinación, te va a responder, lastimosamente no se puede actualizar la licencia online. Y vos te vas a quedar como, eso no es una pregunta. Entonces, bueno, por eso es muy importante plantearlo bien. En este caso está planteada cada subcategoría. Recuerden que estas subcategorías que hay acá no están puestas por capricho, lo buscamos en Href. O sea, estas subcategorías tienen movimiento, chiquitito. Tienen movimiento general. Después otra cosa es que, por ejemplo, no sé, en Hawái nadie busca las licencias suspendidas. Bueno, está bien, qué sé yo, no importa. Si toca que el sistema va a crear esa, bueno, creará esa, tampoco pasa nada. En cuyo caso haremos más verosímil la web, no pasa nada, no hay problema. Entonces, bueno, seguimos. Fíjense que los Motor Services, Sell My Car, tiene su texto. Buy New Car, o sea, soy malísimo para el inglés. Buy New Car tiene un texto general. Después todo esto tienen todos sus textos. En Fees, acá hay una pequeña salvedad. De nuevo, lo mismo. Si nosotros volvemos, hay un booleano para precios, para fees, para tarifas. Entonces, lo mismo. Tocó en una pregunta sobre fees de Motor Services. Bueno, podemos seleccionar una de estas que queramos, Sell My Car, Bill of Sale, What to Bring o Titles. Y buscamos en cualquiera de los estados en donde para cualquiera de estos servicios, que tienen que ser Motor Services porque estamos dentro de la categoría Motor Services, que tenga el booleano precios true. Cuando encontremos uno, vamos a estar tranquilos de que cuando le digamos a ChatGPT, en base a ese texto, ¿me haces una pregunta sobre fees? Vamos a saber que ese texto contiene información sobre tarifas. Porque nosotros le pusimos manualmente que el texto generado para Wisconsin sobre título del auto tiene tarifas incluidas porque le pusimos true. Entonces, de esa forma, de nuevo, lo mismo. Entonces, no me voy a expandir más. Es todo lo mismo para todas las subcategorías. Fíjense que acá tenemos para el servicio de licencias, tenemos una categoría que es fotos, practice test, writing test y iExam, que directamente, esto de chat, lo que quiere decir es que se lo dejamos al chat. No le damos ningún texto. Pero son tan pocas las preguntas que van a ir por ahí que no importa las alucinaciones. De hecho, los humanos también se pueden equivocar. Entonces, si sale una pregunta sobre practice test de Florida, le preguntamos al chat. Entonces el chat me va a decir, ¿qué significa un triángulo? Un triángulo, bueno, no sé si es triángulo, pero un octógono rojo con la palabra stop. Bueno, listo, y de abajo responde. No va a ser tan complejo de gestionar eso. De hecho, yo ya estuve probando y tira data fehaciente. El iExam, ¿cómo es el iExam en Wyoming? Es igual en todos lados. Bueno, ¿no? Es muy sencillo, te hacen unas preguntas. Ese chat ya lo sabe responder. No es tan complejo, no es tan profundo. Entonces se lo permitimos en ese caso. Después tenemos handbooks acá, que yo tengo en la base de datos todo el listado de handbooks. Y handbooks básicamente es el manual. Manuales operativos sobre cómo... sobre la información para hacer el test de escrito. Entonces, nada, simplemente van a hacer enlaces. Es decir, alguien va a preguntar, ¿cuál es el handbook de motos para Florida? Y alguien le responderá, acá está, hay un enlace. Eso ya lo tengo en la base de datos, así que no hace falta interiorizar más. Y fíjense que después están todas estas que son simplemente textos. De nuevo, la CDL, por ejemplo, en clases de CDL en Arizona. Bueno, buscamos si el texto de CDL de Arizona está marcado con true en clases. De nuevo, hay un booleano de clases de licencia de CDL. Y si no hay ninguno, bueno, no elegiremos Arizona, elegiremos el que tenga marcado. Idaho tiene marcado. Bueno, listo, elegimos Idaho. Entonces, que pregunte sobre él. ¿Qué tipo de licencia hay en Idaho de CDL?
Bueno, listo, y le responde el chat, porque el texto que tenemos está preparado para responder esa pregunta. Entonces esa es la forma en la cual nos vamos a gestionar. Vamos a gestionar todo esto y después los demás tienen simplemente textos. En base a esto, hay 718 textos diferentes a generar. Así que bueno, yo estoy en eso. Estamos generando, buscando información, copiando y pegando en internet, después pasándola por ChatGPT, limpiándola, dejándola bonito, pum, marcando los booleanos que haya que marcar. Este texto contiene información sobre tarifas, listo, lo marco. Y así vamos a tener preparado toda nuestra base de datos para afrontar toda la creación de preguntas que sean necesarias. ¿Seguimos? Bueno, y por último, cuando una vez esté todo esto preparado, vamos a generar una automatización en las preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener 2 valores a configurar, como mucho. De momento ahora considero que son 2, que son, por ejemplo, este valor, ¿no? 20. 20 preguntas semanales. ¿Cuántas preguntas semanales querés? Ponele 20, pero esto podría cambiar. Y después, ¿cuántas respuestas semanales queremos que genere el sistema? 30, ponele. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un script que básicamente genere un calendario automatizado para los próximos 3 meses. Entonces vamos a ver en pantalla un listado así, donde vamos a ver que el script ya preparó las preguntas, no están creadas todavía, nos enviaron a prompt, pero están preparadas con su categoría seleccionada, su estado seleccionado, su condado si hace falta, su ciudad, el usuario asignado, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a poder hacer es cambiarlo, verlo todo y vamos a ya saber cómo va a actuar el sistema. Entonces después va a haber un cron job cada minuto, todos los minutos se ejecuta, pero que no hace nada, excepto el día que toca. Entonces, por ejemplo, si este script determinó que el martes a las 8 de la noche genera la pregunta X, cuando llegue ese momento, el script va a generar esa pregunta y automáticamente va a aparecer en la web y ya está. Va a estar preparada para que todos puedan verla, para que ya sea público la URL. Y después, poco a poco, va a ir generando las respuestas. Bueno, este es el sistema que vamos a programar para nuestro foro. Un foro automatizado que nosotros no hacemos nada, simplemente miramos, configuramos estos 2 valores. Esperen, a ver. Configuramos cuántas preguntas queremos, cuántas respuestas queremos semanales y un script ya lo hace todo. Así que nada, el próximo video que voy a subir respecto a este tema es esto ya terminado y cómo funciona tras bambalinas y el código como hemos hecho con los videos de los usuarios, que son larguísimos. Tengo como 3-4 videos hablando de largo entendido sobre eso. Cada usuario tiene un montón de configuración detrás. Y bueno, y esto más o menos es lo mismo, porque después de las preguntas se vienen las respuestas y las repreguntas. Si alguien quiere preguntar otra cosa más, después de abajo, etc. Y bueno, nada, eso es todo. Lo divertido va a ser cuando eso esté terminado y funcional y veamos semana a semana si va posicionando, si las preguntas que se generan les van gustando a Google y se van posicionando o no. Y bueno, vamos a ir viendo cómo funciona. Nada, gracias por estar del otro lado, que ya he visto y he leído algunos comentarios. Gracias por escribir, gracias por estar por ahí. Especial saludo a los chicos que comentaron ya, que los tengo por acá. Tengo a Nicolás Casas que comentó, muchas gracias. Y también tengo a un chico que se llama NC Gameplay 002 que también comentó. Muchas gracias por comentar. Me encanta responder mensajes. Y nada, nos vemos. Espero que les haya gustado y espero que me sigan para mucho más. Chau.